Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión, Cierres al sistema electrónico. Aquí. Gracias, compañera presidenta, compañeras Gracias. y compañeros diputados. El auge regresivo en los cambios constitucionales iniciados en 1982 se consagran en el gobierno de Enrique Peña Nieto. En escasos 2 años de gobierno, el presidente ha impulsado alrededor de 70 modificaciones constitucionales. En tales cambios, poco ha importado la soberanía, uno de los elementos esenciales de la Constitución del 17. La República, otro de sus ejes, ha sido una mera apariencia. La democracia, una gran farsa. La libertad, ese elemento clave del Pacto Constitucional de 1917, es hoy privilegio de unos cuantos. ¿Qué decir de la justicia, piedra angular del Pacto Constitucional del 17? Solo que ahí está demuestra la tragedia de Ayotzinapa, que ha desnudado todas las miserias de nuestro régimen de procuración de justicia. Del bienestar social, propósito central también del Pacto Constitucional del 17, solo podemos decir que queda una política social coronada como la reina de las migajas, útil tan solo para controlar las nóminas electorales. A causa de ese libertinaje constitucional, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha resultado para los mexicanos peor que una plaga bíblica. A causa de esos excesos, su gobierno hace agua por todos lados. Ayotzinapa, Tlatlaya, el derrumbe del precio del petróleo, el disparo del dólar, las consecuencias económicas del alza de impuestos, los índices crecientes de corrupción, impunidad e inseguridad, una economía prácticamente inerte, un campo abandonado, una educación desmantelada, una clase política convertida en una especie depredadora y costosa por corrupta y manirrota, un gobierno sin transparencia ni credibilidad, con el corazón podrido y una juventud sin horizonte marcan su gestión. Sin embargo, el presidente, parafraseando a uno de los personajes del Principito, parece no tomarse en serio la tragedia que vive el país. Parte de la desgracia de México deriva en este momento precisamente de que el presidente no tiene las cosas claras. Supone que todo camina bien y cuando al fin reconoce por ahí algún problemilla, como el conflicto de interés de la Casa Blanca, la única terapia que se le ocurre es aumentarnos a los mexicanos la dosis de simulación. Lo vimos en la reactivación de la Secretaría de la Función Pública para investigarlo y antes en el decálogo presentado para enfrentar la tragedia de Ayotzinapa. Ayotzinapa es una huella que perseguirá a Enrique Peña Nieto hasta el final de los tiempos, pero esa fatalidad ni comienza ni termina ahí. Lo que vive hoy nuestro país es en realidad una crisis del sistema político mexicano, ese que el diario francés Le Monde calificó como el Estado mafia en virtud de décadas de corrupción, impunidad, simulación y violencia que estereotipan el desempeño de todos los poderes y niveles de gobierno. Ese es precisamente el Estado al que los estudiantes señalan como responsable de la desaparición de sus compañeros, a ese Estado mafia.
La realidad es que el Estado mexicano huele desde hace muchos años a podrido. Un largo proceso de desmantelamiento guiado por sistemáticas medidas neoliberales. Una degradación causada por una clase política cada vez con menos escrúpulos, más corrupta y menos sensible. Una ética pública en bancarrota. Un sistema en el que los gobernadores parecen más cabecillas de bandas estatales que servidores públicos. Un sistema de partidos y cuotas de poder que envilecen todo lo que tocan. Una administración pública cada vez más infiltrada por el crimen organizado y miles de muertos y desaparecidos por métodos infrahumanos lo tienen en estado de putrefacción. Ha llegado el tiempo de cortar por lo sano con ese viejo sistema político. Si Enrique Peña Nieto no cambia políticas públicas e integrantes de gobierno, se radicalizará la lucha por su renuncia. Para no quedarme en la simple denuncia y en la crítica, presento ante ustedes una propuesta ultra mínima de cambios urgentes, diseñada sin tapujos, fíjense ustedes, para dotar al presidente Peña Nieto de un mínimo consenso social, de tal manera que logre salvar a su gobierno. Tengo muchas diferencias con el gobierno del presidente Peña Nieto, pero difiero de aquellos de quienes demandan su renuncia. El peor escenario para el país sería vernos enfrentados a una crisis constitucional y en la necesidad de que esta Cámara nombrara al relevo presidencial. Ese hecho podría resultar más grave que el más desastroso gobierno del presidente Peña Nieto. Pero para salvarse debe comenzar por tirar todo el lastre que carga el gobierno, llámense funcionarios ineficaces o corruptos o políticas públicas socialmente rechazadas. Debe dejar de actuar como deudor de Televisa y cancelar la línea dura de su gobierno. La corrupción y manipulación del proceso electoral es el telón de fondo de la inestabilidad que hoy conoce el país. Consecuentemente, la salida de la crisis tiene también que ver con los bajos estándares de nuestra democracia y ello obliga a actuar en consecuencia. Presidente, me permito nada más una observación, que el reloj empezó a marcar a partir de los 5 minutos y no de los 7 disponibles para esta participación. Gracias, presidente. El problema es, por supuesto, también político. Diputado, no puede... Permíteme, se pusieron los 7, tiene usted unos minutos más, nada más le pediría en atención a la Asamblea terminar. Gracias y perdón por la confusión, presidente, y gracias por su comprensión. Les decía que no se puede seguir gobernando el país con criterios de facción, con la idea de que el que gana, gana todo, y que el que pierde no tiene derecho a nada, salvo que acepte una relación de subordinación. Es urgente incorporar las figuras legales de revocación de mandato, referéndum, plebiscito y derecho al voto nulo mediante procedimientos accesibles. Repito, mediante procedimientos accesibles. Están los niveles de corrupción, que tenemos que abordarlos. Aquí me voy a brincar las propuestas por respeto a su tiempo. Pero lo fundamental en materia de corrupción es que es imprescindible reenfocar el debate. Si no se gobierna con el ejemplo y no se aplica la ley, no habrá institución ni ley suficiente para combatirla eficazmente. Termino, presidenta. Estas propuestas están lejos de las pseudo-reformas que se han aprobado en esta legislatura, pero son la oportunidad para que los integrantes de este pleno, para que nuestra
Carta Magna empiece a recuperar su espacio en nuestra vida pública y de paso Enrique Peña Nieto consolide y logre salvar hasta el final del sexenio a su gobierno. Gracias, presidenta, muy amable y muy reconocido. Gracias. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.